la posición. Disculpen. Bueno, ahora sí. El tema es emergencia hipertensiva. Mi nombre es Luis Herrera Federal Córdoba, soy médico residente de cardiología del Revaliati y el contexto de esta exposición es por el curso de telemedicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos para esta exposición son cortos, es entender cuál es la definición de emergencia hipertensiva según el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, explicar cuáles son las indicaciones para su manejo y entender un poco los algoritmos y la posología de los fármacos que este consenso recomienda. Las eh, El consenso establece que una emergencia hipertensiva es aquella situación en la cual encontramos valores de presiones muy elevados asociados a una lesión de órgano diana, ¿no? Y que esto nos conlleva pues un manejo inmediato para poder reducir la extensión de la enfermedad o inclusive poder evitar el compromiso de la vida de los pacientes. Recordar que los principales órganos diana que una emergencia hipertensiva afecta son el riñón, el corazón, la retina y la aorta, ¿no? Produciendo síndromes aórticos agudos. Y aquí dominamos valores altos de presión arterial. Bueno, la definición de la guía del año 2018 y la misma Sociedad Europea establece que una emergencia hipertensiva es aquella que se manifiesta como una presión elevada, grave, grado 3, es decir, una presión sistólica más de 180, eh, 110, y que se asocia a una lesión arterial. El consenso del año 2019 establece que a veces es un poco arbitrario poder establecer un valor para una emergencia hipertensiva, ya que muchas veces la lesión del órgano diana se puede presentar inclusive con valores de presión un poco menores. Por tanto, lo que nosotros debemos evaluar en el contexto de una presión arterial elevada es identificar si hay lesión de órgano diana o no. Otros conceptos que establece claramente eh, consenso son sobre la hipertensión maligna, que la establece como una presión grave o severa, más de 200 sobre 120, asociada a una retinopatía avanzada o estadio 4. Asociada en este caso a hemorragias eh, típicas de este tipo de lesión en el fondo de ojo, como en llamaradas, ¿no? La encefalopatía hipertensiva la define también como una presión severa, más de 200-120, asociadas a cualquiera de los siguientes escenarios clínicos: convulsión, trastornos sensorios, ceguera cortical y coma, ¿no? Y que estos no se pueden explicar por ningún otro tipo de alteración metabólica o estructural. Otro concepto importante que deja de lado este consenso es sobre la urgencia hipertensiva, ¿no? Que históricamente se establecía como aquella presión arterial que eh, elevada, más de 180-110, pero que no tenía un compromiso renal. ¿Qué dice el consenso respecto a ello? Es que en realidad no existe evidencia clínica en la cual existe un mayor beneficio en tratar a aquellos pacientes catalogados como urgencias hipertensivas de aquellos que son catalogados como pacientes con hipertensión arterial no controlada. Entonces, no hay diferencia en este grupo de pacientes al momento de clasificarlos como tales, ¿no? Por tanto, lo que el consenso conlleva es mejor usar el término de emergencia hipertensiva y centrarnos en la identificación de lesión renal para así poder guiar nuestro tratamiento. Más adelante vamos a ver el algoritmo que el mismo consenso establece y ahí vamos a poder entender qué es lo que pasa cuando tenemos una presión elevada, pero no hay lesión renal. ¿Qué es lo que dice para el manejo de lo que es la hipertensión maligna y la encefalopatía hipertensiva? Bueno, lo que aquí establece es que reducciones de más del 50% de la presión arterial media en este grupo de pacientes puede empeorar el pronóstico y se asocia más a accidentes cerebrovascular isquémico y a la muerte. Para este tipo de pacientes es mejor el nitroprusiato y la betalol para poder manejar adecuadamente la presión arterial. Y en el caso de los pacientes con encefalopatía hipertensiva, la betalol es de primera opción. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que tienen un stroke? Bueno, si es un stroke hemorrágico, lo que la guía establece es que una reducción de la presión arterial media del 15% en las primeras 24 horas es algo seguro para este grupo de pacientes.
En el caso de los pacientes con ACV isquémicos tenemos un poco más de evidencia, tenemos la guía del año 2019, en la cual establece claramente que la única definición con nivel de evidencia 1C para control de presión arterial, para control de presión arterial es pacientes que van a ir a trombólisis y que tienen presiones mayores de 185-110. Eh, por otro lado, aquellos pacientes que no van a ir a trombólisis, pero que tienen presiones más de 220/120 y que no fueron a ningún tipo de terapia de reperfusión, tienen que tener un control de la presión arterial. Para ello, en esta guía de la Sociedad Americana de Cardiología, lo que se establece es que el abetalol es un buen fármaco seguro, siendo la nicardipina y el hidroxiapuro de sodio otras alternativas útiles. El abetalol, a diferencia de otros antihipertensivos endovenosos, es que preserva adecuadamente o mantiene intacto el flujo cerebral, por tanto, asegura una adecuada y segura reducción de la presión arterial en ese grupo de pacientes. ¿No? Recordemos que los pacientes con stroke isquémico tienen una área de penumbra que depende mucho de la perfusión a nivel de esa área. Por tanto, reducir drásticamente la presión arterial podría conllevar a eventos adversos en este grupo de pacientes y hay que recordarlo siempre. Eh, por otro lado, tenemos los pacientes con síndrome de coronarios agudos, también es un evento isquémico, en este caso a nivel de las coronarias. Lo que aquí hay que recordar es que la reducción también súbita de la presión arterial podría conllevar a eventos adversos a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que dice la guía del 2020 para el manejo de los pacientes sin elevación en el LCT elevado? Aquí da unos puntos importantes. Por ejemplo, para todos los pacientes, lo mejor es manejar presiones por debajo de 130/80. ¿Puede tener particularidades? Sí, pacientes menores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo, puedo manejar presiones entre 120 y 129. Para pacientes mayores de 65 años, es mejor o es recomendado manejar presiones de 130 a 139, son un poco más permisivos. Hay que recordar que hay medicamentos que están proscritos en los síndromes coronarios agudos y que no debemos administrarlos. El doctor Luis se le está exponiendo algo. En este Presentación caso, clínica de eventos por coronarios. favor, ¿Le paso el link? eh, sus audios, por favor, los mantienen apagados, por Ay, favor. 990 90 Eh, 38 los 10. audios los mantienen apagados. Doctora Julia, por favor, su audio. Eh, como les indicaba, en este grupo de pacientes está contraindicado dar nitroprusiato y calcio antagonistas. ¿Por qué? Porque pueden producir un síndrome de robo coronario. Y esto puede empeorar o extender el área de isquemia y puede ser contraproducente para los pacientes. Para ellos, o este grupo, los antihipertensivos endovenosos, que es los que son de elección, eh, se recomienda usar nitroglicerina o betalol, ¿no? Que han demostrado ser seguros para el control de la presión arterial en este grupo de pacientes. Respecto a los pacientes con síndrome aórtico agudo, lo que se recomienda es inmediatamente un control de presión arterial por debajo de 120 con una frecuencia menos de 60. Esto para poder reducir el estrés sobre la pared y evitar que se pueda extender la complicación aguda. Los betabloqueadores son de primera elección. Acá lo que la guía recomienda es el esmolol, pero el abetalol también puede dar una muy buena opción. Entonces, este grupo de pacientes en particular suelen ser pacientes renales, por tanto, casi siempre suelen ser terapias antihipertensivas combinadas, tanto de medicamentos endovenosos como de vía oral. Entonces, hay que recordar que, pero sobre todo lo que hay que recordar son los valores de presión arterial que yo tengo como objetivo, ¿no? Menos de 120 con una frecuencia menos de 60. Y aquí estaba el algoritmo que les mencionaba, ¿no? Lo que el consenso establece, ¿no? Sistemáticamente, si tengo un paciente más de 180/110, lo que yo tengo que hacer son las siguientes cuatro preguntas. ¿Dolor de pecho? No tiene, correcto. ¿Tiene un tipo de disnea aguda, señor? Tampoco. ¿Tiene síntomas neurológicos, focalización? No. ¿Hay dolor de cabeza o hay empeoramiento de la agudeza visual? Tampoco. Si no tiene ninguno de estos parámetros, es decir, yo he descartado que tenga un tipo de compromiso de lesión de órgano diana,
estos pacientes deben ser dados de alta y tengo que ajustar su terapia antihipertensiva. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que el consenso le da mucho más valor es a la identificación de los síntomas de órgano diana que al valor de presión arterial como tal. Si tuviese un dolor torácico, lo primero que tengo que descartar es que sea un infarto agudo de miocardio. Evidentemente también tengo que descartar, si es que se acompaña de presión arterial elevada, que no se trate de un síndrome aórtico agudo. Pido una angiografía, si la angiografía sale normal, tengo que descartar con las troponina si no es un infarto. Si la angiografía me revela un tipo de complicación de la aorta, hacia una disección, recordemos, presión sistólica menor de 120, frecuencia arterial menos de 60. Si es que todo sale normal en la angiografía, voy a ver las troponinas. Si es un infarto, control de presión. Un valor estándar normal puede ser menos de 140, pero yo tengo que estar pensando ya en reperfundir a ese paciente. Si encuentro con hemodinamia, va a hemodinamia inmediatamente si es un ST elevado, y si no es un ST no elevado, estratifico. Y si es que no dispongo de sala de hemodinamia para un ST elevado, fibrinolizo, ¿no? Si tengo síntomas neurológicos, tengo yo que descartar de qué estoy, ante un stroke hemorrágico o isquémico. Es hemorrágico, recordemos, la presión que recomienda manejar es entre 130 y 180. Si es un stroke isquémico, yo tengo que preguntar al neurólogo, ¿lo vas a reperfundir o no? Si lo vas a reperfundir, maneja presiones por debajo de 185. Si tiene 170, no tendré indicación, porque lo único que la guía me recomienda o tiene evidencia es que su paciente solo maneja presión arterial si está por encima de 185. Si no va a ningún tipo de repercusión, como es la mayoría de los pacientes, solo controlo presión arterial en las primeras 48 horas si es que tengo presiones por encima de 220 sobre 120. La terapia antihipertensiva de los pacientes que han tenido un stroke isquémico se reinicia pasadas las 48 a 72 horas. Antes de ese tiempo no reiniciamos la terapia antihipertensiva. Si estoy ante un paciente en la que yo tengo sospecha de que tiene un tipo de compromiso visual, lo que se recomienda hacer es un fondo de ojo. Si hay un tipo de retinopatía grado 4, inmediatamente yo clasifico a ese paciente como una hipertensión maligna. Lo que aquí tengo que hacer, o lo que me recomienda el consenso, es reducir la presión arterial por debajo del 25% y tener una presión arterial sistólica por debajo de 180. Los diferentes escenarios, a manera de resumen, el mismo consenso te los da, ¿no? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un ACV isquémico, tengo para reducir una hora y la presión arterial media en un 15%. Los medicamentos usados son la betalol. Si tengo un paciente con un edema agudo de pulmón, una presión por debajo de 140 es lo más adecuado, hay que controlarlo inmediatamente. Y aquí sí, los nitratos como nitroprusiato o la nitroglicerina son de manera segura, se pueden utilizar. Solo para recordar, si se dan cuenta, el betalol es muy utilizado, muy recomendado por ese consenso, pero en tiempo de acción la nitroglicerina tiene un mayor tiempo de acción y es un medicamento del cual nosotros disponemos. Bueno, creo que eso sería todo. En realidad es una exposición bastante corta, eh, dirigido para ustedes en realidad y pueden entender los puntos más importantes. Eh, Muchas gracias por su, por su tiempo y por el apoyo para este curso. Gracias.